Nuevamente con el profe Lucho. Hoy vamos a ver un tema de esos que tenemos que aprender, tenemos que saber manejar. Es algo muy práctico que traigo hoy sobre propiedades de inversión y propiedades de equipo. En lo que concierne a las NIC para pymes, sesión 16 y sesión 17 respectivamente. Entonces, empecemos. El alcance que nos dice la norma que tiene el tema de propiedad de impresión es el siguiente. Esta sesión se aplicará a la contabilidad de impresiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedad de impresión, así como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo que se tratan como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha se contabilizarán de acuerdo con esta sesión por su valor razonable con cambios en resultados. Es decir, solo terrenos o edificios es lo único que puede definirse en ciertos momentos, según lo que dice el alcance, como propiedades de inversión. ¿Listo? Esto es importante saberlo porque ningún otro concepto de propiedades, planta y equipo podría originar en cierto momento que se defina como propiedad de inversión. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán utilizando el modelo del costo de la sesión 17, propiedades, planta y equipo, y quedarán dentro del alcance de la sesión 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del valor razonable y se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. Muy bien. ¿Qué nos define la norma internacional con respecto a propiedades de inversión? Dice que son propiedades, terrenos o edificios o partes de un edificio o ambos que se mantienen por el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas y no para A. Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos o B. Su venta en el curso ordinario de las operaciones. Esto es muy bueno saberlo para que se pueda trabajar muy bien con esta definición el tema de propiedades de inversión. Una participación en una propiedad que se mantenga por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo se podrá clasificar y contabilizar como propiedad de inversión utilizando esta sesión sí y solo si, escuchen muy bien, la propiedad cumpliese de otra forma la definición de propiedad de inversión y el arrendatario pudiera medir el valor razonable de participación en la propiedad sin costo o esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha. Esta clasificación alternativa estará disponible para cada una de las propiedades por separado. En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y propiedad de planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedad de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo proporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedad de planta y equipo de acuerdo con la sesión 10. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy interesante acerca de esta eh, definición que nos trae la norma en un contexto de la vida real. Reconocimiento inicial de las propiedades de inversión. Una entidad medirá las propiedades de inversión por su costo en el reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Una entidad determinará el costo de las propiedades de inversión construidas por ella misma. El costo inicial de la participación en una propiedad mantenida en régimen de arrendamiento y clasificada como propiedad de inversión será el establecido para los arrendamientos financieros, incluso si el arrendamiento se clasificaría en otro caso como un arrendamiento operativo en caso de que estuviese dentro del alcance de la sesión 20, arrendamientos. En otras palabras, escuchen muy bien, el activo se reconoce por el valor o importe menor
entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento. Un valor o importe equivalente se reconoce como pasivo. Esto es supremamente importante saberlo para el reconocimiento inicial de las propiedades de inversión. Ahora, con respecto a la medición posterior, la norma nos dice que las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable. Si una participación en una propiedad mantenida bajo arrendamiento se clasifica como propiedad de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable será esa participación y no la propiedad subyacente. Muy bien. Una entidad contabilizará todas las demás propiedades de inversión utilizando el modelo de costo de la sección 17. Ahora, un tema importante en las propiedades de inversión son las transferencias. Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo desproporcionado para un elemento de propiedad de inversión que se mide utilizando el modelo del valor razonable, la entidad contabilizará a partir de ese momento la partida de acuerdo con la sección 17 hasta que vuelva a estar disponible una medición fiable del valor razonable. Según la sección 17, el importe en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo. Se trata de un cambio de circunstancias y no de un cambio de política contable. Una empresa transferirá una propiedad a propiedades de inversión o a la inversa solo cuando la propiedad cumpla en el primer caso, lo anterior que dije, o deje de cumplir en el segundo, también anteriormente dicho, la definición de propiedades de inversión. Ok, con respecto a cómo se presenta o revela estas partidas en los estados financieros, miremos qué nos dice la norma. Una empresa revelará la siguiente información para todas las propiedades de inversión contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados. A. Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación del valor razonable de las propiedades de inversión. B. La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión, como han sido medidas o reveladas en los estados financieros, está basada en una tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida cualificación profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría de la propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar dicha forma de valoración, se revelará este hecho. Cuando dice tasador independiente, estamos hablando de un perito experto, ¿no? En que esté reconocido su cualificación profesional y su suficiente experiencia para que pueda tasar esta medida, ¿sí? Ok. C. La existencia e importe de las restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los recursos obtenidos por su disposición. D. Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de propiedades de inversión o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las mismas. E. Una conciliación entre el valor en libros de las propiedades de inversión al inicio y al final del periodo que muestre por separado lo siguiente. Primer punto, adiciones revelando por separado las precedentes adquisiciones a través de combinaciones de negocios. Segundo, ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razonable. Tercero, transferencias a y desde propiedades de inversión registradas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor acumulados. Cuarto, transferencias de propiedades de inventario o de inventarios a propiedades y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño. Y quinto, otros cambios. Muy bien. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores, solamente para el periodo presente, ¿no? Muy bien. De acuerdo con la sección 20, el dueño de propiedades de inversión proporcionará información a revelar del arrendador sobre arrendamientos en los que haya participado. Importante esta información que se debe revelar. Una empresa que mantenga propiedades de inversión en arrendamiento financiero u operativo proporcionará la información a revelar del arrendatario para los arrendamientos financieros
y la información a revelar del arrendador para los arrendamientos operativos en los que haya participado. En estos temas es importante saber qué es lo que se debe revelar, notas, ¿verdad? Y revelaciones de los estados financieros y como parte esencial de ese contenido que está dentro de la información. Por último, les traigo un caso propuesto para que entendamos un poco más el tema de definición, el tema de reconocimiento y cómo podemos traer a la práctica lo que hemos visto en el video. Un edificio es destinado al arrendamiento de oficinas y por tanto cumple las condiciones para reconocerse como una partida del activo por propiedades de inversión. Sin embargo, la empresa propietaria del inmueble tiene una de las oficinas destinadas al funcionamiento del área administrativa de su propio negocio. ¿Cuál sería la solución? En tal caso, la parte del inmueble que se entrega en arrendamiento puede considerarse efectivamente como una propiedad de inversión, pero la parte donde operan las oficinas administrativas de la propia entidad cumple más bien los requisitos para ser parte de las propiedades de equipos, dado que están siendo ocupadas por su propietario y no generan flujos reales de recursos. En este panorama, lo correcto es que la parte del bien que se reconoció como propiedades, planta y equipo esté sujeta a depreciación y cálculo del valor residual si aplica. Miren qué interesante saber en qué momento, ante una situación, ¿sí?, o hecho económico, yo pueda establecer qué viene siendo propiedad de inversión para reconocer y qué viene siendo propiedad, planta y equipo. Muy bien, entonces con esto culminamos el tema importante que la norma internacional nos trae acerca de la sección 16 de propiedades de inversión. Ahora pasemos a propiedades, planta y equipo. Sección 17, IMEX. Igual que lo anterior, vamos a ver su alcance. Esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión, cuya valor razonable no se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado sobre la base de la gestión continuada. La sección 16, propiedades de inversión, se aplicará a propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que A. Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos. Y B. Se espera usar durante más de un periodo. Miren que viene siendo diferente a lo que traíamos como concepto de alcance en propiedades de inversión. Seguimos. Las propiedades, planta y equipo no incluyen, escuche muy bien, A. Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola. ¿Por qué? Porque estos tienen que irse a revisar en la sesión 34, actividades. O B. Los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Estos temas como tal no están incluidos dentro de las propiedades, planta y equipo. Ahora vamos al reconocimiento de las propiedades, planta y equipo. En la sesión 17, NIFRA-PYMES. Una empresa aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por consiguiente, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo como un activo si y solo si A. Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento y B. El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Miren, con respecto a estos, digamos, dos puntos en los que se debe tener en cuenta para reconocer una propiedad, planta y equipo, se basan prácticamente así la mayoría de los activos, que puedas de ese activo, eso que posees, obtener beneficios económicos futuros y que el costo pueda ser medido con fiabilidad, ¿vale? Entonces, tener esto muy presente, ¿no? Para cuando vayamos a reconocer un activo, en este caso estamos hablando de propiedad, planta y equipo. También nos dice el reconocimiento, partidas tales como las piezas de repuesto, equipos de reserva y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta sesión cuando cumplan con la definición de propiedad, planta y equipo. En otro caso, estos elementos se clasificarían como inventarios, o sea, sesión 13. Seguimos con el reconocimiento. Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares, por ejemplo, el techo de un edificio. Una entidad añadirá
el costo de reemplazar componentes de tal elemento al valor en libros de un elemento de propiedad de planta y equipo cuando se incurra en ese costo. Excelente saber eso, ¿no? Si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la empresa. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas, independientemente de si los elementos sustituidos han sido depreciados por separado o no. Si no fuera practicable para la empresa determinar el valor en libros del elemento sustituido, podrá utilizar el costo de la sustitución como indicativo de cuál es el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido. Esto es importante para cuando tengamos el tema de sustitución, ¿verdad? Eh, de algo que haya sido adquirido o construido. El párrafo 17 y 16 de propiedades planta de equipo en esta sesión nos dice que se establece que si los principales componentes de un elemento de propiedad planta de equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una empresa distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Interesante saber esto también. Una condición para que algunos elementos de propiedad de planta y equipo continúen operando, por ejemplo, un autobús, puede ser la realización periódica de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, el costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedad de planta y equipo como una sustitución. Muy bien, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Ahora miren, se dará de baja cualquier valor en libros que se conserve del costo de una inspección previa importante, distinto de los componentes físicos. Esto será con independencia de que el costo de la inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. Los terrenos y los edificios son activos separables y una empresa los contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. Seguimos. Vamos con la medición en el momento del reconocimiento. Una empresa medirá un elemento de propiedad de planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento. Ahora miremos cuáles son los componentes del costo. El costo de los elementos de propiedad de planta y equipo comprende todo lo siguiente. A. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. B. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación, de emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. C. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. La obligación en que incurre una empresa cuando adquiere el elemento como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo. Muy bien. Seguimos. Componentes del costo, ¿no? Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedad de planta y equipo. Una empresa los reconocerá como gastos. Escuchen bien, cuando incurren ellos. ¿Qué son? A. Costos de apertura de una nueva instalación productiva. B. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo los costos de publicidad y actividades promocionales. C. Costos de apertura del negocio en una nueva localización o los de redirigirlo a un nuevo tipo de clientela, incluyendo los costos de formación del personal. D. Costos de administración y otros costos indirectos generales. Y E. Costos por préstamo. ¿Por qué? Porque tiene su propia sesión, que es la sesión 25. Ok. Seguimos. Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedad de planta y equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. Ok, continuamos. Medición en el momento del reconocimiento. Medición del costo.
El costo de un elemento de propiedad de planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Ahora veamos permutas de activos. Un elemento de propiedad de planta y equipo puede haber sido adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Una empresa medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable, a menos que A, la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o B, ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse con fiabilidad. Muy bien. En tales casos, el costo del activo se medirá por el valor en libros del activo entregado. Ahora muy bien, ya hemos visto el reconocimiento, la medición inicial, ahora veamos la medición posterior, ¿verdad? Del reconocimiento inicial. La empresa elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una misma clase de propiedades, planta y equipo. Una empresa aplicará el modelo del costo a propiedades de inversión cuyo valor razonable no pueda medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado. Una empresa reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. O sea, no es en otro periodo, en el que incurra. Muy bien. Modelo del costo. Una empresa medirá un elemento de propiedad de planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. Muy bien. Seguimos. Modelo de revaluación. Una empresa medirá un elemento de propiedad de planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valores posteriores. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el valor en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Si se revalúa un elemento de propiedad de planta y equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. Ahora, si se incrementa el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en el ORI, otro resultado integral, y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Cuando se reduzca el valor en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en el ORI, otro resultado integral, en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el valor acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. O sea, aquí tenemos claramente qué debemos hacer para afectar por este modelo de relación el tema de lo que concierne a propiedades, planta y equipo. Ahora veamos qué nos dice la norma internacional acerca de la depreciación de la propiedad, planta y equipo. Dice, si los principales componentes de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una empresa distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Una empresa, cuando tenga otros activos, estos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como activos individuales, con algunas excepciones tales como minas, canteras y vertederos. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian. El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra sección de esta norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo. Por ejemplo, la depreciación de una propiedad, planta y equipo de manufactura se incluirá en los costos de los inventarios. ¿Esto dónde lo veo? En la sección 13 de inventario. Ahora miremos el tema de importe o valor depreciable y periodo de depreciación. Una empresa distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil.
factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores están presentes, una empresa revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La empresa contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable. Y esto lo vemos en el tema de políticas contables. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Esto es definitivamente importante porque no podemos depreciar un activo fijo cuando este todavía no esté en uso. ¿Ok? Cuando no se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar. Seguimos. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. Seguimos. Para determinar la vida útil de un activo, una empresa deberá considerar todos los factores siguientes. Veamos cuáles son. A. La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. B. El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimientos y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no esté siendo utilizado. C. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. D. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. Muy bien, ahora veamos método de depreciación. ¿Qué nos dice la norma? Una empresa seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, muy conocido, ¿no? El método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de producción, también conocido. Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo desde la última fecha sobre la que se informa en el patrón con arreglo al cual una empresa espera consumir los beneficios económicos futuros de un activo actual, dicha entidad revisará su método de depreciación presente y si las expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo patrón. La empresa contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable, que también lo encontramos en las políticas contables, o sea, NIC 8 para plenas y sesión 10 para pymes. Ahora miremos el deterioro del valor. Medición y reconocimiento del deterioro del valor. En cada fecha sobre la que se informa, una empresa aplicará la sesión 27 de deterioro del valor de los activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedad de planta y equipo ha visto, deteriorado su valor y en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. En dicha sesión se explica cuándo y cómo ha de proceder una empresa para revisar el valor en libros de sus activos, cómo ha de determinar el valor recuperable de un activo y cuándo ha de reconocer o revertir una pérdida por deterioro en su valor. Ahora, compensación por deterioro del valor. Una empresa incluirá en resultados las compensaciones procedentes de terceros por elementos de propiedades, planta y equipo que hubieran experimentado un deterioro del valor, se hubieran perdido o abandonado solo cuando tales compensaciones sean exigibles. Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta. El párrafo 27.9, literal F, establece que un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente es un indicador del deterioro de valor que desencadena el cálculo del importe recuperable del activo a efecto de determinar si ha visto deteriorado su valor. Vamos a ver baja en cuentas. Una empresa dará de baja en cuentas un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Cuándo? A. En la disposición o B. Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuenta de un elemento de propiedad de planta y equipo en el resultado del periodo en el que el elemento se ha dado de baja en cuentas, a menos que la sesión 20 de arrendamiento requiera otra cosa en caso de venta con arrendamiento posterior. La empresa no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. Para determinar la fecha de la disposición de un elemento, una empresa aplicará los criterios de la sesión 23, ingresos de actividades ordinarias, para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes. La sesión 20 se aplicará a la disposición por venta con arrendamiento posterior. Ahora, una entidad determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuenta de un elemento de propiedad de planta y equipo como la diferencia, escuchen bien, entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el valor en libros del elemento. Información a revelar, que prácticamente digamos que ya es lo último que nos dice la norma acerca del tema de propiedades, planta y equipo, sesión 17. Como tal, dice, una empresa revelará la siguiente información para cada clase de propiedades, planta y equipo, determinada y de forma separada las propiedades de inversión registradas al costo, menos la depreciación y deterioro de valor acumuladas. Entonces, miremos. A. Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libro bruto. B. Los métodos de depreciación utilizados. C. Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. D. El valor bruto en libros y la depreciación acumulada agregada con pérdidas por deterioro de valor acumuladas al principio y final del periodo sobre el que se informa. Y E. Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo sobre el que se informa que muestre por separado lo siguiente. Primero, las adiciones. Segundo, las disposiciones. Tercero, las adquisiciones mediante combinaciones de negocio. Cuarto, los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones, así como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el ORI, en función de lo establecido en la sesión 27. Quinto, transferencias de propiedades de inversión registradas a valor razonable con cambios en resultados. Sexto, las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo con la sesión 27. Séptimo, depreciación. Octavo, otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores, sino simplemente en el periodo que tenemos. Ahora, ahí mismo, en el tema de información a revelar, nos queda simplemente decir que la empresa revelará también A. La existencia de portes en libros de las propiedades, planta y equipo a que la empresa tiene alguna restricción o que está ignorada como garantía de deuda. B. El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo. Y C. Si una empresa tiene propiedades de inversión cuyo valor razonable no puede medirse con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, revelará este hecho y las razones por las que la medición del valor razonable involucraría un esfuerzo o costo desproporcionado para los elementos de propiedad de inversión. Ahora, cuando los elementos de propiedades, planta y equipo se contabilicen por sus valores revaluados, se revelará la siguiente información. A. La fecha efectiva de la revaluación. B. Si se han utilizado los servicios de un tasador independiente, o sea, lo que hablábamos ahorita, un perito experto. C. Los métodos y suposiciones significativas aplicadas para estimar los valores razonables de las partidas. D. Para cada clase de propiedad de planta y equipo que se haya revaluado el valor en libros al que se habría reconocido si se hubieran contabilizado según el modelo del costo. Y E. El superávit de revaluación indicando los movimientos del periodo, así como cualquier restricción sobre la distribución de su saldo a los accionistas. Muy bien, con esto hemos visto lo que la norma nos trae, nos enseña acerca de propiedades, planta y equipo, sesión 17. Ahora vámonos con un ejemplo práctico. Miren, aquí tenemos el 4 de noviembre de 2020, la recicladora Lucho SAS, ubicada en Barranquilla, compró de contado una máquina recicladora por valor de 30 millones de pesos, que fue enviada desde Medellín, incurriendo en un costo de transporte de 900.000 pesos pagados de contado el 10 de noviembre del mismo año, día en que llegó la máquina. El 13 de noviembre se pagaron 430.000 pesos a un prestador de servicios de mantenimiento para realizar la respectiva instalación. El 16 de noviembre se compraron a crédito materiales adicionales necesarios para la instalación de la máquina por valor de 180.000 pesos y para el 17 de noviembre la recicladora ya estaba lista para operar. Favor realizar las respectivas contabilizaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, primero, los registros a realizar son los siguientes. En noviembre 4, como lo dice nuestro ejercicio práctico, vamos a contabilizar, ¿verdad? El tema de cuánto es el valor
30 millones de la máquina recicladora. Entonces, maquinaria y equipos en tránsito, porque apenas va a estar, ¿verdad? El tema de lo que es el montaje, es 30 millones débito contra efectivo y su equivalente al efectivo, 30 millones de pesos. ¿Por qué? Porque obviamente se está cancelando el contrato. Después, ¿qué hacemos? En cuanto a los riesgos, ¿verdad? De la máquina, ¿sí? Se transfieren a la empresa según lo acordado entre las partes. Esta deberá realizar el registro automático para trasladar el costo de la cuenta en tránsito a la cuenta en montaje, de forma que se puedan tener control pleno de las fechas en las que ocurrieron dichas operaciones. Entonces, ¿cómo sería allí el tema de cómo hacemos esto contablemente? Entonces, noviembre 10 de 2020, maquinaria de equipos en montajes, porque vamos a empezar a establecer todos sus costos, ¿verdad? A partir de allí mismo, de ese hecho. Entonces, maquinaria y equipo de montaje, 30 millones de débito y reversamos la maquinaria y equipo de tránsito que teníamos del anterior asiento, 30 millones de créditos, ¿verdad? Entonces, seguimos. Ese mismo día se reconoce el valor del transporte, ¿verdad? Que ya anteriormente teníamos el valor. Entonces, maquinaria y equipo de montaje, 900.000 pesos, pero estamos cargando hoy mismo, ¿verdad? Para después totalizar ese tema de todo lo inherente a poner en marcha esa recicladora contra efectivos de sus equivalentes 900.000 pesos. El siguiente registro sería el pago al personal que realiza la instalación. Este también es un costo capitalizado. Entonces, en noviembre 13, que nos dice como tal el ejercicio, entonces maquinaria y equipo de montaje, 430.000 pesos contra efectivo y su equivalente al efectivo, 430.000 pesos. La compra de materiales conllevaría el siguiente registro también, en noviembre 16, maquinaria y equipos de montaje, 180.000, como dice nuestro ejercicio práctico, contra efectivo y sus equivalentes de efectivo, 180.000. Luego, el 17 de noviembre, fecha en que la máquina está lista para operar, la cuenta de maquinaria y equipo de montaje ha tenido los siguientes movimientos. ¿Cuáles? El costo de la máquina, el primer asiento que hicimos, 30 millones, transportes de Medellín a Barranquilla, 900.000, servicios de instalación, recuerden el costo de personal, 430.000, y materiales para instalación, 180.000. ¿Cuánto totaliza eso? 31.510.000. Ahora, la transacción final de reconocimiento, ¿verdad? De esa propiedad, planta, equipo, que es maquinaria y equipo recicladora, serían 31.510.000 contra maquinarias y equipos de montajes que se reversa, ¿verdad? Crédito, 31.510.000. Y ahí quedó realmente reconocido por su valor total la propiedad, planta y equipo. Miren qué tan interesante es aprender a reconocer, a manejar el tema de acuerdo a lo que hemos aprendido de propiedad, planta y equipo en su definición, alcance, mediciones y demás. Ok, entonces, muchísimas gracias. Para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes en el canal de YouTube del Profe Lucho para compartirles información de calidad, porque saben ustedes que esto es educación que traspasa fronteras.